Bueno, el título con el cual quiero iniciar este mensaje está titulado como No vivimos de eventos, sino de procesos. Di conmigo, no vivimos de eventos. No vivimos de eventos, A ver otra vez, no vivimos de eventos, no vivimos de sino eventos, de procesos. sino de procesos. Y sabes, esto quiero que se quede bien marcado en tu corazón lo que vas a recibir, porque sé que incluso va a romper algunas cosas que creías y el fin de esto es desafiar tu corazón para que puedas alcanzar aquello que Dios te ha llamado y por supuesto aquello que Dios te ha prometido, si es que te lo ha prometido. Y bueno, hoy quiero hablarte de la historia en particular de José, conocido como José el Soñador, que se encuentra en Génesis capítulo 39. Y al compartirte esta palabra que es larguísima y no podríamos leer toda la historia en este momento, quiero narrártela de una u otra manera para que tú puedas digerirla y entender el proceso. Yo sé que muchos aquí ya conocen la historia. ¿Cuántos de los que están aquí ya conocen la historia? A ver, levanten sus manos. Acá veo personas distraídas. Acá, bueno, ok, perfecto. Entonces vamos en sintonía. Pero ¿qué les parece si les platicamos a los demás acerca de esta historia? Y bueno, José fue hijo de Jacob, hijo de Raquel. Si bien la historia nos habla de que Jacob, su padre, fue un hombre que pues amaba a Raquel, pero entendemos la historia de cómo cuando él tiene que trabajar años para conseguir a quien es su amor, el amor de su vida, se encuentra con que de repente le ponen en su lecho matrimonial a una mujer que no era su mujer. Imagínense qué terrible es esto, ¿no? Que de repente te despiertes y digas, ay, nanita, ¿de dónde apareció? Pues así le pasó a Jacob. Literalmente se da cuenta y despierta que quien estaba en ese lecho no era Raquel, sino que era Lea. Di conmigo, Lea. Y la Biblia tiene una forma particular para hablar acerca de ella, pero lo que quiero recalcar es que Jacob amaba más a Raquel que a Lea. Y vemos que Lea tenía hijos y Raquel estaba imposibilitado de tener hijos. Y vemos dentro de la historia, de una u otra manera, cómo ese amor a través de la adversidad de Jacob, ese fruto de su dolor, o ese dolor trajo un fruto de bendición, y Raquel termina teniendo dos hijos. Incluso algo triste sucedió que en el segundo termina muriendo. Pero el primer hijo que llega a tener es conocido como José. Y conmigo, José el Soñador. Este joven adolescente, amado por su padre, incluso lo consideraba como el favorito o el especial dentro de todos los hermanos, pues dice la historia que le crea un manto especial. Imagínate cómo el padre le crea un manto especial a su hijo y obviamente el hijo empieza a sentirse especial y alrededor viendo sus hermanos cómo esta situación los hacía sentirse rechazados. Si de por sí analicemos la historia, Jacob no amaba mucho a Lea, sino que a quien amaba realmente era a Raquel. Ponte a pensar cómo los hijos se sentirían por la causa de su madre. Entonces, con mayor odio veían la vida de José. Pues este joven adolescente, Dios lo marca con algo muy especial en su vida. Y es que para entonces vivir procesos tienen que acontecer eventos. Di conmigo, para vivir procesos tienen que acontecer eventos. Y hay un evento que marca la vida de José. Y yo quiero que en este momento, mientras tú me estás escuchando, puedas vislumbrar o hacer una introyección en tu propia vida y poderte reflejar como en un espejo en la vida de José. El evento particular que le aconteció a José fue a través de un sueño que marcó su vida para entender lo que iba a venir a un futuro. Y ese sueño habla en pocas palabras y de forma generalizada
cómo él iba a tomar una autoridad, escucha muy bien, una autoridad sobre sus hermanos. Incluso veía cómo a través de ese sueño, con aspectos simbólicos de la naturaleza, se doblegaban ante José. Cosa que a sus hermanos les causó conflicto. Incluso habla que el mismo sol se doblegó ante él, hablando de la vida de su padre Jacob. Pero ese doblegar no quiere decir como un sentido de humillación, sino como que él iba a hacer un acto que iba a trascender en la historia a tal grado que iba a tener una autoridad espiritual sobre la vida de su padre, incluso sobre la vida de sus hermanos. Fíjate qué interesante a lo que vamos a llegar. Y habla de una autoridad espiritual que va a preservar. Di conmigo, a preservar. Los eventos cuando vienen a tu vida no solo tienen que ver en ti, sino que van a trascender generacionalmente. Y el fruto, podríamos decir que tu dolor, el fruto de tu dolor bendecirá a generaciones. Y quiero que vayamos a ir desgranando, descifrando lo que Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Y es que a veces somos personas tan soberbias y tan egoístas que no nos damos cuenta que el propósito que Dios nos da a nosotros trasciende a nosotros mismos. Dios tiene una mentalidad generacional que cuando Dios da una palabra a tu vida no te está viendo únicamente a ti, está viendo generaciones atrás. Por eso, cuando Dios habla a ti, tiene que haber procesos para que tú siembres, para que otros también disfruten. Y a veces lo que tú siembras, otros no podrán disfrutar. A veces lo que tú siembres posiblemente lo disfrutarás tú y lo disfrutarán tus generaciones. Qué hermoso ahorita introducirte con esto. Pero vaya, quiero volvértelo a decir. ¿Sabes? Los eventos no transformarán tu vida, sino los procesos. ¿Y esto qué quiere decir? Al analizar la historia de José el soñador, vemos que Dios fue marcando su vida, sellando su vida a través de un evento que fue un sueño. En ese sueño donde él tenía una misión en la vida que bendeciría su vida, pero que trascendería a los demás. Incluso José aún no lo entendía a cabalidad. Y es que a veces Dios en los eventos te habla de un panorama, pero no te lo dice en totalidad. Y es como si tú fueses en la carretera. Escucha muy bien, en la carretera y hay una neblina, pero mientras más avanzas, más vas viendo con claridad. Y era lo que Dios estaba atrayendo a la vida de José. Yo no sé si a ti te ha pasado que Dios te habla acerca de algo, pero ves todo nublado, pero mientras más avanzas, aunque no estés viendo en el momento, pero sigues avanzando, empieza a aclararse la vista. Y sabes, es lo que Dios quiere hacer en este momento en tu vida, a través de un evento. Y si no lo has tenido, Dios quiere marcarte en un evento para traerte a memoria el diseño y el propósito con el cual te marcó. Pero vengo a decirte algo, los eventos no te van a transformar, los procesos son los que te van a transformar. Y eso fue lo que aconteció en José. Y vemos a este José en una invitación de su papá que le dijo, ve a ver a tus hermanos para revisarlos, a ver qué están haciendo. Y José se va a verificar, a observar, a ver qué estaban haciendo sus hermanos. Y vemos la historia, cómo lo encuentran. Y vemos el primer acontecimiento que, podríamos decirlo, inició con el proceso de su vida. Cuando lo encuentran, lo arrojan a una cisterna. Di conmigo, lo arrojan a una cisterna. ¿Sabes? En medio de los procesos, parece que te sientes solo, abandonado, rechazado. Sin duda en el evento te sientes poderoso porque Dios te dio una palabra profética, te dio un sueño, una visión, te dio algo, pero cuando viene el proceso parece que a tu alrededor las personas más lejanas, más cercanas, parecen las más lejanas. Las más cercanas parece que son las que te rechazan. Y empieza a venir esa cisterna.
esa cisterna donde al hablar solo te escuchas a ti mismo, donde no oyes absolutamente nada más. Cuando tratas a orar a Dios, parece que tu clamor a Él no es escuchado y lo único que escuchas resonar en ese cuarto, en ese momento de oscuridad, es solo tu voz. Pero sabes, quiero decirte que en esos procesos, aunque Dios esté en silencio, como dice esa canción viejísima, Dios está trabajando. Dios ya marcó algo. Si Dios dio la palabra, como dice mi pastor, dice algo muy interesante: si papi invita, papi paga. Es decir, si Él te dio un evento es porque en medio del proceso te acompañará, pero Él empezará a suplir todo cuanto necesitas. Y conmigo, todo cuanto necesitas. Y sabes, el primer proceso, esa cisterna, donde es arrojado por la gente más cercana, donde es humillado, donde es rechazado, donde es vituperado, donde es señalado. Y es que la envidia, el rencor, el odio es lo que más corrompía en el corazón de sus hermanos. Posiblemente, sin duda, cuando Dios nos da un llamado o nos habla, a veces no sabemos controlar y a veces por soberbia decimos las cosas. Yo creo que José no tuvo la sabiduría para explicarle a sus hermanos lo que Dios le había llamado, porque incluso ese sueño no estaba descifrado en su totalidad. Y el hecho de compartirlo de esa manera, creo que generó un odio aún más profundo en el corazón de sus hermanos. Sabiendo que, entendiendo culturalmente a los hebreos, siempre un hermano mayor tenía una autoridad sobre el hermano menor. Imagínate. Y al José no tener la sabiduría de transmitir algo, generó un odio, aventado a la cisterna. ¿Sabes? Empieza a venir otro proceso difícil en su vida. En el momento en que iban a decidir matarlo, su hermano mayor dice: ¿saben qué? No hay que matarlo. Aquí quiero decirte algo. Si tú no has muerto es porque Dios no ha terminado contigo. Si tú no has muerto a través de este proceso de COVID es porque Dios tiene aún un propósito que cumplir en tu vida. Si tú no has muerto en la situación más difícil que viviste en tu niñez, en tu adolescencia, en aquello que viviste tan terrible que marcó tu vida, es porque Dios tiene un propósito en ti. Y sabes, José no murió en ese proceso, porque Dios no había acabado con él. ¿Sabes? Lo sacan de ahí, lo venden a los ismaelitas. Y sabes, en ese momento imagínate cómo se sintió José. ¿Te ha pasado que lo que tú hablas o lo que tú dices, a otros ya no le dan el mismo valor? Y parece que tu vida ya no toma sentido. Aquel que soñaba, aquel que dijo sus sueños, aquel que anhelaba. Muchos hablan de que José vivió su proceso de la mejor manera. Pero no es así. José tuvo que enfrentar sus emociones y en vez de juzgar y condenar, Dios le estaba enseñando a cómo procesar el carácter en su propia vida. Di conmigo: el carácter. ¿Sabes? Pasa algo en medio de esas situaciones. Y di conmigo: las dificultades en el proceso me promueven de gloria en gloria. ¿Y sabes a dónde Dios lo termina llevando? Los ismaelitas lo venden a Potifar, ese hombre que era alguien con autoridad dentro de Egipto. Potifar lo tuvo como un hijo. Aquí me impacta en gran manera entender esta historia, incluso me parece a veces grotesca, el hecho de que a la edad a la que llegó José no llegó como un joven, llegó como un adolescente incluso también. Cómo Potifar lo abraza y un proceso de enseñanza para aprender a ser el administrador de su casa. Y cómo la mujer de Potifar desde niño tenía una atracción hacia él. Había una necesidad de amor en José y estaba siendo abrazado.
En medio de esas situaciones difíciles de soledad que a veces nosotros vivimos en los procesos, a veces tratamos de ser amados. Pero también a través de esos escenarios seremos confrontados para que el carácter de Jesús sea formado. Y parece ilógico lo que te digo, pero no es casualidad todo lo que has vivido en tu vida, lo cual está formando tu carácter. Yo sé que dirás, es que a mí me abusó una persona. Pues dentro de la permisibilidad de Dios, que parece una locura, a Dios no le agradó lo que te hicieron, pero a través de esa situación, la permisibilidad de Dios hace que algo glorioso suceda. ¿Sabes qué pasó en la historia de José? Esta mujer quiso tener relaciones con José. Y llega un momento, ya en una edad más joven de José, cuando empieza a venir ese acontecimiento, José dice, yo no quiero, escapa, huye de esa situación. Y sabes, tú dirás, pero ¿por qué me está viniendo esta situación? Pero vengo a decirte que hay escenarios que dentro de la permisibilidad acontecen para que tu vida sea bendecida y las de las demás personas. A mí me impacta mucho esto. Di conmigo nuevamente, las dificultades me promoverán de gloria en gloria. Potifar le cree más a su esposa. Porque la esposa dijo, es que él quiso violarme o quiso abusar de mí cuando no había sido así. Imagínate todas las cosas que estaban siendo acumuladas en el corazón de José. Pero en medio de eso, en medio de los dolores de su corazón y dificultades dentro del proceso, estaba Dios formando algo especial. Y esa dificultad lo promovió a una gloria mayor. ¿Cuál es esa gloria mayor que para ti va a ser totalmente controversial? La cárcel. Uno dirá, pues qué promoción. Y es que a veces nosotros le llamamos bendición a las cosas que nos favorecen, pero a las cosas que Dios pone que no nos favorecen no le llamamos bendición cuando son bendición. Y esa cárcel Dios la puso porque era para bendecir su vida. A veces porque Dios no te responde la oración como dijiste y dijiste, no era la voluntad de Dios. Y te entristeces, pero no sabes que esa respuesta en silencio o porque Dios te dijo que no, es porque también tiene un sinónimo llamado bendición. No solo es sinónimo aquello que te responde como algo favorable, tangible, material, sino aquello que no te da también es un sinónimo de bendición. Y esta cárcel a los ojos de los demás pareciera ser no algo benéfico, pero para Dios, para los propósitos, para los diseños, ese escenario se convirtió en la bendición de Dios para su vida. Y en esa cárcel, en medio de esa dificultad, en medio de esa situación, empezó también a aprender a depender de Dios. Di conmigo, no hay casualidades, sino que Dios tiene un propósito. En ese proceso se acerca el panadero y el copero que le dicen acerca de los sueños. Y estaban hablando entre ellos primeramente acerca de ese sueño que los turbaba el corazón. Pero se acerca José y les dice, yo sé interpretar sueños. Wow. Hay dones que Dios puso en tu vida, es decir, que te ha capacitado, te ha habilitado para que lo lleves a cabo, porque eso va a ser el trampolín para promoverte. Por tanto, no hagas mal uso de él, es decir, utilízalo. Me impacta mucho que ahorita me viene a la mente que hay un versículo que precisamente el sábado se lo enseñaba al pastor Fer. Y decía lo siguiente, aquel que da dones a los demás es promovido para estar con los reyes. Wow. Aquel que da regalos es como si se abriera una puerta. ¿Te ha pasado que cuando le das un regalo a alguien, empiezas a entablar una relación con esa persona? De forma natural.
Y no por ser pretenciosos, pero la palabra nos enseña que también son regalos que nosotros podemos dar. De lo que hay en nosotros lo podemos dar. Y sabes que lo que Dios había depositado en el corazón de José, esa habilidad, la entregó a estos hombres. Y a uno le dijo, tú vas a morir. Y al otro le dijo, a ti te van a promover para estar con el faraón, para volver con el faraón, para ser el copero nuevamente. Y llega un momento que esa situación se iba a convertir, el regalo de lo que él había en él, la habilidad, el talento, lo que Dios ha depositado en él, al llevarlo a cabo, José no se daba cuenta que en medio de la dificultad, aún en medio de los procesos, vengo a decirte, utiliza lo que Dios te ha dado, no te limites a hacerlo. Chucho, en medio de la dificultad, ¿dónde estás, Chuchín? En medio de la dificultad, Chucho, no dejes de dar, porque en medio de eso Dios seguirá abriendo. Observa, Chucho, la historia. Y me impacta porque pasa el tiempo, porque incluso cuando lo mandan a llamar al copero ya con el faraón, se cumple el sueño tanto del panadero que lo matan como del copero. Y en el momento en que se lo están llevando, José le dice, acuérdate de mí. En José tal vez había el temor de que el hombre se acordara de él, pero Dios nunca se había olvidado de José. En medio de la dificultad, tal vez el hombre se pueda llegar a olvidar de ti, pero Dios no se va a olvidar de ti. Y vengo a decirte algo, el copero se olvidó, pero como Dios no se va a olvidar de ti, va a utilizar a la persona para recordarle. Y dice que en el momento el faraón tiene un sueño. Nadie lo podía, escucha muy bien, sueño, una habilidad que estaba depositada en José, pero que también había sido marcada en un evento en su vida, para su vida, pero también se convirtió en una habilidad para ayudar a los demás. Escuchen muy bien, Dios es tan maravilloso que de acuerdo a lo que tú tienes, hará que otros necesiten para que tu vida siga creciendo. Y sabes lo tremendo de esto, como nadie hubo, y como posiblemente nadie hay en tu trabajo, en tu escuela y en las actividades, en los sueños que tienes, dices, híjole, es que yo no creo ser hábil, hay muchas personas, nadie habrá y nadie podrá dar de lo que Dios ha depositado en ti, y Dios te dará gracia a ti, de acuerdo al diseño que Dios te marcó. Y Faraón le dice, pues no hay nadie. Y el copero recuerda, di conmigo, recuerda. Recuerda que había un hombre llamado José que interpretaba sueños. Faraón se sorprende, llámenlo. De lo que José dio, de eso fue promovido. No ceses de dar. Se presenta José delante de Faraón, le interpreta el sueño, y no solo se lo interpreta, sino que Dios le da la sabiduría para cómo poder llevarlo a cabo. Es decir, iban a venir 7 años de abundancia, pero también iban a venir 7 años de escasez. Y la historia habla de la vaca gorda, de la vaca flaca, etc. Pero Dios le había dado la sabiduría. Y vengo a decirte algo. Dios, escucha muy bien, te presentará delante de situaciones donde Él te ha promovido y donde Él no solo de lo que Él te depositó de la habilidad será lo que te promoverá, sino que te dará las herramientas para llevarlo a cabo. Dios te marcó con una promesa, Dios te marcó con un sueño, pero Él también te promete darte sabiduría para llevarlo a cabo. Porque aquí hay algo impactante. El faraón le dice, ok, se quita su anillo y se lo da. Y le dice, ahora tú, en estas palabras, serás segundo de Faraón. Imagínate que José se convirtió en el segundo hombre más poderoso, escucha muy bien,
del imperio de ese tiempo, del mundo conquistado de ese tiempo. El sueño que inició parecía que en medio de los procesos y de las dificultades, al avanzar, en medio de esa neblina estaba tomando forma. Di conmigo, seguiré avanzando, aunque no vea nada. Porque cuando siga avanzando, entonces empezaré a ver algo. Qué maravilloso. Y en ese momento, José empieza a poner en práctica todo lo que Dios le había revelado en el sueño y la sabiduría para poderlo llevar a cabo. Él todavía no entendía con claridad en su totalidad lo que de adolescente Dios le habló. Pero llega un momento donde en el pueblo de su familia, de esa familia que incluso ya lo consideraba muerto, ¿sabes? Porque sus hermanos se llenaron de sangre el manto de José, se lo llevaron a su papá y le dijeron es que lo mató un animal, y el papá vivió en luto toda su vida sin saber que realmente estaba vivo. Imagínate a qué grado. En ese pueblo donde estaba Jacob y sus hermanos, de repente vino una hambruna, vino una situación donde necesitaban comer. Y sus hermanos van a Egipto para poder obtener comida, alimento, sustento. Cabe mencionar que la historia nos narra que se terminan encontrando con José, pero José, recuerden los egipcios cómo están pintados, entonces José ya estaba un poco más grande, sus hermanos no lo reconocieron. Fíjate, pero José no le decía nada. Dentro de toda la historia que vemos aquí, dentro de todo ese proceso que vivió José, para hacerte la corta, como decimos en México, llega un momento donde José se les quiere revelar, pero los lleva a su palacio, los reúne. Incluso ellos se sentían que los iban a condenar porque José utilizó algo para que ellos creyeran que se había robado algo de Egipto. Les pone ahí en una bolsa de costal algo para que los volvieran a traer de regreso y pudieran traer a su hermano menor Benjamín, porque él quería saber, José, si seguía vivo su hermano. Pero para esto ellos aún no sabían que era José. Entonces usó esas artimañas para poder llegar a saber si su papá vivía y también si su hermano Benjamín también. La historia narra que en ese acontecimiento, cuando los traen, ellos se sentían como que los iban a condenar. José se va a un lugar, escucha muy bien, y en ese cuarto dice que lloró, pero a gritos. Cuando nosotros oímos ese llanto o escuchamos o leemos ese llanto, no fue un llanto como, wow, ahora voy a poner en práctica el sueño que Dios me dio desde un inicio. En José había algo guardado que aún necesitaba soltar. Porque yo sé que en medio de los procesos hay cicatrices, tú que me estás escuchando, que si no los intervenimos, esos problemas o eventos del pasado nos vendrán correteando durante toda nuestra vida. José fue un hombre imperfecto, pero en ese momento, en medio de ese dolor de grito, por todo lo que había pasado y enfrentado durante su proceso, tuvo que perdonar a sus hermanos. Y mi pregunta aquí es, ¿a quién tú tienes que perdonar en este momento durante todo el proceso que has vivido? Sin darte cuenta que aquellas situaciones o aquellas personas, tal vez dentro de la permisibilidad de Dios, se volvieron la catapulta para que tú crecieras sin darte cuenta. Y suena ilógico, yo lo sé. Pero José tenía que perdonar. Di conmigo, José tenía que perdonar. Había algo en él que tenía que sacar. En ese momento va con sus hermanos.
se descubre y ellos notan que era José. Sus hermanos se llenan de temor y dicen, ¿qué hemos hecho? Y se arrodillan ante él. Escucha, lo que él soñó de adolescente se termina cumpliendo en un momento. Y en ese momento ellos, con temor y reverencia, dicen, nos van a matar. Y hay algo que me impacta brutalmente, y es saber que José les termina diciendo algo impactante. Di conmigo, algo impactante. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Di conmigo, Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Quiero que pongas mucha atención en eso y lo repitas conmigo. Salvar la vida de mucha gente. Dejemos de ser egoístas y entendamos, de verdad se los digo, y primeramente yo, que el proceso que estemos enfrentando solo nos está formando para que nuestra vida trascienda y bendiga a muchas personas. ¿Sabes qué aconteció en la familia de José? José fue el segundo de Faraón, un hombre poderoso. ¿Y sabes? Les dio lo que necesitaba su familia. Es más, se los trajo. Vio a su papá se alegró de que estuviera viva. Se trajeron a toda su familia a una tierra llamada Gosén. Una tierra bendecida, en la tierra fructificaba. Una tierra donde fluía bendición, en la tierra, en el campo. Había cosecha, había abundancia. Y ese acontecimiento trajo bendición a generaciones. Por eso vengo a decirte que los eventos no te transforman, sino que los procesos. A veces creemos que el venir a una predicación, que ir a un congreso, que ir a algún evento, ahí Dios me va a sanar o me va a transformar por completo. Eso es una mentira. O que la palabra profética que una vez recibí o que voy a recibir me va a transformar. Y digo, cuando reciba esa palabra, mi vida va a cambiar. Mentira. Se convierte el evento, esa llama que llega a tu corazón, que te empieza a motivar a algo, pero no te transforma. Los procesos son aquellos que Dios utilizará para que verdaderamente aquello que Dios te habló se empiece a llevar a cabo. Pero Dios trascenderá a tu propia vida, porque Dios piensa generacionalmente. Y lo que tú siembras en dolor, cosecharás para otras personas de bendición. Y el pueblo vivió después de José en esa etapa en Gosén de una forma bendecida, porque un hombre se puso en la brecha en medio de los procesos, porque un hombre dispuso ser transformado en medio de los procesos. Mi pregunta es, ¿vas a claudicar? ¿O estás esperando a que otro tome tu lugar? ¿O decides, a pesar de lo que pase, a poner tu vida para que otros sean bendecidos? ¿Sabes? ¿Cuántas veces no hemos oído mensajes motivacionales de prosperidad? Y siempre refiriéndote a que te va a ir bien. Pero no te hablan que un cristiano verdaderamente sufre. Y que el cristiano también tiene dentro de su ADN el sufrimiento. El sufrimiento tiene un propósito. Y alguna vez yo se lo dije a mi esposa. Y te lo quiero decir a ti, pero de esta forma. Si vamos a sufrir, suframos con propósito. No suframos por cosas que no valen la pena. Y a veces yo me confronto porque empiezo a sufrir por cosas que realmente no son importantes. Qué hermoso es poder decir, quiero sufrir, pero por la causa de Cristo. Porque Cristo se ha formado en mí, pero que también a través de mí sean bendecidas otras personas.
Y hoy quiero invitarte. Y no quiero decirte que los congresos son malos, los eventos son malos, no, porque si no, no iríamos cada domingo. Son parte y son importantes y esenciales, porque es ahí donde Dios suelta su palabra y ese rema. Y ese rema es como esa palabra que llega a tu corazón a remover ese estanque de tu vida, a poner como una llama en ti, como a encenderte, digamos. Pero donde Dios realmente empieza a hacer una obra transformadora es en el proceso. Si no hay procesos, las cosas son efímeras. A veces quieres tomar los caminos más rápidos. Para José no fue así. Es más, José no pudo hacerlo de otra manera. Y hay momentos donde Dios te mete por los procesos y tú te quieres ir por más rápido, por más que quieras, Él te vuelve a meter ahí. Y a veces los procesos me gusta verlo así. Posiblemente para José ese sueño se convirtió en su primer lugar antes que Dios. ¿Cómo? Si Dios se lo dio. Hay cosas que Dios te promete, pero que esas cosas que Dios te promete se convierten en tu Dios. Y empiezas a tener un anhelo ferviente hacia Él, una devoción hacia esas cosas, que es la bendición que Dios te dará, pero lo empiezas a poner la añadidura en primer lugar. Y Dios se empieza a convertir en algo secundario. Y a veces Dios te tiene que pasar por procesos para que sepas que tu plenitud es Él. No tus sueños. Llegarán, pero no son tu plenitud. No es la esposa o el esposo que esperas. No es el trabajo tan anhelado que esperas, ni la economía que esperas. Dios te la dará, gloria a Dios. Pero a veces Dios te hace pasar por los procesos para que sepas a depender más de Él y que sepas que eso no te va a hacer feliz, sino Él va a ser tu felicidad en medio de la dificultad. Y yo te pregunto, ¿qué has puesto como tu Dios? ¿Qué añadidura de Dios has puesto como tu Dios? Calvino decía que el corazón del hombre es una fábrica que continuamente crea ídolos. Y sí, nuestra naturaleza pecaminosa es así. Pero bendito Dios que nos ama tanto que en medio de esos procesos nos encausa al sufrimiento con propósito. Para que cuando hayamos avanzado, el carácter sostenga las bendiciones y no se esfumen, y todo cuanto Dios nos dé tenga un propósito y no sea algo que obtengamos y lo utilicemos de forma inmadura. Quiero que cierres tus ojos donde estás y levantes tus manos al cielo y hables con Dios. ¿Sabes? Él es tu papá y no quiero que te sientas condenado. Yo tengo cosas que he idolatrado y que he puesto en segundo lugar, en primer lugar, y a Dios en segundo lugar sin darme cuenta. Se ha convertido lo que yo quiero alcanzar como lo más soñado, creyendo que al hacerlo me hará feliz, sin entender que en mi proceso Él tiene que ser mi felicidad y mi plenitud. Que si Él no me lo da, seré feliz en Él, pleno en Él. Que si Él me lo da, también viviré en plenitud, porque lo tengo a Él.
Levanta tus manos y habla con Dios. Dile, papá, rompe todo lo que tenga que ser roto dentro de mí. Ven, Señor, e inúndame de ti, de tu plenitud. No es el evento, es el proceso. Quiero que en Él seas mi plenitud. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Tú dirás, yo quiero promoción, quiero esa gloria mayor. Y Dios te dice, por cuanto quieres gloria mayor, yo pondré un peso de carga mayor sobre ti. En el Antiguo Testamento, cuando esos hombres levantaban el arca, era un arca que levantaban con el hombro, pero esa arca tan pesada hacía que ellos se doblegaran, porque la gloria de Dios hace que seas menos tú y más Él. Y cuando la gloria de Dios viene a ti, empezará a doblegarte, porque ese peso de gloria quiere producir algo favorable a través de tu vida. Menos de mí y más de Él. Porque la gloria de Dios es para bien, no es para mal. El Padre te trajo a esta tierra y sabe para lo que sirves, sabe para lo que te formó. Sé que a veces nos resistimos en medio del proceso y nos resistimos, somos egoístas, somos soberbios. Pero hoy nuevamente rindámonos ante Él y le digamos, Señor, renuncio a mi carne, renuncio a mí. Quiero vivir el proceso. No quiero vivir solamente de eventos, de llamas continuas en mi corazón, pero verdaderamente no cambios. No quiero esos eventos emocionales que cuando salga de ese congreso vuelva a ser el mismo. Que cuando salga de esa predicación vuelva a ser el mismo. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Dilo. Ven, Señor, como dijiste, derrama, oh, de tu gloria. Me amas como Padre. En medio de tu proceso, el amor del Padre. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Aunque no fue contemporánea la palabra que te voy a decir a la vida de José, me imagino ese versículo que tanto me gusta. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ti, dice el Señor, planes de bien y no de mal. Y es que Dios ya está en el futuro. Cuando José está viviendo el proceso de un sufrimiento de cárcel, Dios viene con un futuro ya planeado de un copero y de un panadero. Incluso cuando él estaba en el calabozo, en esa cisterna, esa palabra que dice yo tengo planes de bien, porque él ya viene del futuro para decirle, hay unos ismaelitas que serán utilizados para promoverte. Y posiblemente lo que venga dirá, Señor, híjole, esto no es bendición. Dios le dijo a Josué, medita en este libro de ley de día y de noche y cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y todo te saldrá bien.
Y es que todo te saldrá bien no quiere decir nunca tendrás un problema, sino que esos problemas también tienen que ver con algo bien. Serán utilizados para algo bueno. Y Dios cumplirá su propósito en mí, como dijo David. Dile a Dios que venga a mover toda la cisterna interna de tu corazón, a quitar todo eso que está corrompiendo. Dile, mueve mi cisterna, mueve esto que hay dentro de mí. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río. Úneme a tu río. Dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Porque cada vez que le dices que derrame de su gloria, es decirle, Señor, que tu carácter sea formado en mí, que tus virtudes sean formadas dentro de mí. Todo lo que acontezca en ti preservará tu vida y la de tus generaciones. Gracias, Padre, por esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Y a ti sea la gloria y la honra en todo momento. Amén y amén. Dale una fuerte palmas a Dios. Wow. Amén. Amén. Wow. Esta palabra yo sé que a muchos nos ha tocado, porque ¿quién no pasa procesos? Es un mensaje que aplica para todos. Y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Me repites tu nombre? Mari. Porque has sido lastimada y te has decepcionado en muchas personas. Considérate dichosa en medio de esos procesos, porque eso produce un peso de gloria en ti. Mari, todo nos promueve, aunque no lo entendamos, te lo digo, a veces yo no lo entiendo, pero todo nos promueve. Él es tu Padre y Él tiene que ser tu plenitud. Chucho, Él es tu Padre y Él tiene que ser tu plenitud. Chucho, Él te llamó desde el vientre de tu madre. Yo no fui planeado. Yo creo que muchos no somos planeados. Pero desde el corazón de Dios tú lo fuiste, Chucho. Tú fuiste marcado. Y a veces preguntas, no siento nada. ¿No? ¿Sabes por qué estás aquí? Porque amas a Dios, Chucho. Porque has sido marcado por Él.
que aunque en momentos uno quisiera salirse por la tangente más rápida, Él te pondrá en medio de la situación para poderte llevar a lo que Él te ha marcado. Chucho, eres especial, eres amado. Eres especial y eres amado, Chucho. Sabes, me gustaría imaginármelo, pero sé que lo que yo puedo imaginarme supera lo que Dios sintió en el momento en que estaba siendo formado en el vientre de tu mamá. Imagínate si unos papás aquí en la tierra empiezan a sentir emociones. Imagínate a Dios como padre lo que sentía cuando estaba siendo formado en el vientre de tu mamá. Era una alegría tan profunda. Chucho, ha sido marcado. Como ha sido marcado, no será soltado. Lo que has pasado, y te lo digo de parte del corazón de Dios, esas dificultades donde dices, no, Dios, es porque Dios te vuelve al camino, te vuelve a poner, te vuelve a traer, porque Él tiene celo de ti. Él es celoso por tu vida, Chucho. Hay celo en el corazón del Padre por nuestras vidas. En medio del proceso no dejes de soñar. Y aunque lo que Dios te llamó no lo entiendas, dirás, solo sé que tengo que servir a Dios, pero no sé específicamente. Hay neblina posiblemente, pero sigue avanzando, porque todo se aclarará. Tenlo por seguro. Tenlo por seguro. Y no es una promesa mía, es promesa de Dios para tu vida. Wow. Gracias por estar en este momento compartiendo con nosotros. Comparte esto para alguien que tú sepas que puede bendecir su vida. Comparte esto para alguien que necesita esta palabra para que lo aliente y lo fortalezca. Y quiero aprovechar esto en medio de esta revolución de sentimientos, confusiones, preguntas que a veces uno tiene. Me verás preguntando, las tengo a veces, las tengo ahora, pero quiero seguir avanzando.